Hola, ¿qué tal, compañeros? Mi nombre es Víctor Rosario Rodríguez Reynoso. Actualmente me encuentro cursando la carrera de Ingeniería Industrial en la materia de Control Estadístico de la Calidad, impartida por el ingeniero Juan Morales. Esta actividad es la número 2, la cual habla de las gráficas de calidad. Gráficas de control. A continuación tenemos aquí un esquema, el cual nos muestra ciertos puntos de las gráficas de control, o cada tema a seguir, o una definición de ella, o lo más importante, o el punto clave de cada una de ellas, ¿no? Proceso estable. En el proceso estable, como palabras claves y todo eso, dice: incluye variación de causa común y sin ningún punto fuera de control. Entonces, de aquí pasa a la variación por causas comunes. Entonces, las causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales. Estas y estas son muy distintas. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes, que viene siendo lo contrario de esta, y esto lo contrario que se deben ver. Entonces, así como lo acabo de explicar, es una variación natural esperada en un proceso. Esa es la variación por causas comunes y variación por causas especiales. Límite de especificación. El límite de especificación está basado en los requisitos del cliente. Y en línea central de gráficas de control dice: representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. Tenemos un ejemplo. Y límites de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Estos son 1, 2, 3, 4, 5 salidas de las gráficas de control. Ahora, de lo siguiente, a continuación les presento un pequeño resumen de los tipos de datos de las gráficas de control. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos y datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos: binominales y Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.1. Los valores para las variables de atributos están restringidas a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos es una muestra, también puede ser una variable de atributos. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Tipos de datos.
Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o por el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionarios. En este caso serían fraccionarios o decimales. Datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y a las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero para la unidad. Una unidad puede tener muchas no conformidades para la unidad. Datos del proceso sobre atributos, datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectuosos por la unidad, como lo habíamos visto en el proceso sobre los atributos. Pero para los valores de datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Datos del proceso sobre atributos, datos binominales. Los valores para los datos binominales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa, no pasa. Los datos binominales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestradas que están defectuosas. Esto es un pequeño resumen de los tipos de datos de gráficas de control. Aquí a continuación este es un pequeño resumen de control para variables de gráficas XR. Más adelante informaré o daré unos ejemplos en Minitab de este tipo de variables de gráficas para gráficas XR. Dice gráficas XR. Una gráfica XR grafica la medida del proceso, gráfica X, y el rango del proceso, gráfica R, a lo largo del tiempo para los datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente.
Control para variables de gráficas XR. Gráficas XR. Una gráfica XR grafica la medida del proceso de gráfica X y el rango del proceso de gráfica R a lo largo del tiempo para los datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos de muchas industrias. Gráficas XR. Las gráficas XR se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectaría. Okay. Vamos en siguiente. En control para variables de gráficas XS. Este es otro pequeño resumen donde se va a hablar de las gráficas XS. También más adelante tendremos unos ejemplos de esto. Okay. Dicen gráficas XS pueden utilizar gráfica XS cuando el tamaño de su grupo es de 9 o más. Si el tamaño de su grupo es de 8 o menos, utilice la gráfica XR. Una gráfica XS grafica la media del proceso, gráfica X, y la desviación estándar del proceso, gráfica S, a lo largo del tiempo para datos de variables de subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. La gráfica X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control y no la detectaría. Okay. Esto fue una pequeña presentación y a continuación veremos lo que son unos ejemplos. Ok, a continuación vamos a resolver un problema en Minitab que es el ejercicio. Ok, es
El ejemplo de una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Vamos a Minitab y aquí nos encontramos con los datos para realizar la siguiente gráfica. Estamos en el programa Minitab. Aquí ya tengo los datos descargados. Aquí están los días, las máquinas, las temperaturas. En el día, aquí en el día 1 checaron la temperatura de 5 máquinas. El día 2 igual se checaron la temperatura de 25 máquinas hasta llegar a todas las mediciones. Entonces nos vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de variable de subgrupo y nos vamos a XR. Ok, nos abre dos opciones y todas las observaciones para gráficas de una sola columna. Seleccionamos todas las observaciones. Seleccionamos la columna 3, que es la de temperatura. Como es gráfica de XR, nos vamos en tamaño de los subgrupos. Pues nos ponemos en 5. Si fueran 8 más, estuviéramos usando la de gráficas XS. Ok, entonces seleccionamos temperatura, seleccionamos y seleccionamos etiquetas, le ponemos aquí un nombre o un título. Le podemos poner gráfica temperatura. Le damos a aceptar. Yes, ok. Vamos a aceptar. Ok, tuve que poner. Entonces, pues hemos quedado una etiqueta. Ok. Vamos a la etiqueta gráfica XR temperatura. Ok, entonces nos vamos a vamos en aceptar. Le damos en opciones. Nos vamos a prueba y nada más está marcado 1 punto de desviación estándar central en la línea.
Entonces puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, puntos consecutivos y en todos los descendentes, puntos consecutivos ascendemos hacia arriba, hacia abajo, y entonces desviaciones, la línea central, ok. Le damos a todas, ok, sí, a todas, y le damos a aceptar a todas, ok. Le damos a aceptar. En aceptar. Esperamos un poquito. Ok, aquí ya nos da nuestra gráfica. Para ver, aquí aparece nuestra selección que dimos de, y aquí nos aparece la media de la muestra. Ok, y rangos de muestra. Esta es la gráfica XR. Ok, así es como se hace una gráfica de XR. Ok, son gráficas XR. Entonces cerramos cerramos lo cerramos, ok, entonces cerramos cerramos y nos vamos al otro ejercicio. Cerramos y nos vamos a otro ejercicio. Entonces pasamos a hacer el otro ejercicio número 2. Okay. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión de presión de medio megapascales MPa de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR de los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje. Aquí en este caso se va a usar el de 6 máquinas, en el otro usamos el de 5. En total tomaremos 750 datos. Ok, va a ser similar al anterior. Aquí tenemos los datos. Ok, dice que tenemos que abrir en Minitab. Nos vamos a Minitab. Ya teniendo nuestros datos. Tarda un poquito. Ok. Estamos aquí ya en el programa Minitab. Tenemos días, máquinas y succión de presión de vacío MPa. Aquí son 6 días a 6 distintas máquinas y esta es la lectura que dio las.
Ok, me regresaré porque... Ok, pues es igual que el anterior. Tenemos aquí... ok. Igual... Ok, voy a cerrar todo de nuevo porque... Ok, vamos desde el inicio. Estadística. Y nos vamos a gráfica de control. Y en gráfica de variables para sus grupos, gráficas XR. Ok. Nos vamos a columna. Ok. Seleccionamos succión de presión de vacío de MPa y el tamaño de los subgrupos son 6. Le ponemos una etiqueta, ponemos succión de presión de vacío, presión de vacío. Ok, puedo utilizar la gráfica XS cuando el tamaño de sus grupos es 9 o más. Si el tamaño de sus grupos es 8 o menos, utilice la gráfica XR. Una gráfica XS grafica la medida de proceso gráfica X y la desviación estándar del proceso gráfica S. A lo largo del tiempo para datos de variables en el subgrupo, esta gráfica de control combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puedo utilizar gráfica XS para monitorear la medida y la variación del proceso para subgrupos de longitud de piezas, tiempos o la llamada presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Ok. Ok, gráfica XR. Esta es la gráfica XS. Okay. Gráfica XS. Puedo utilizar la gráfica XS cuando el tamaño de sus grupos es de 9 o más y el tamaño de su subgrupo es de 8 o menos. Utiliza la gráfica XR. Una gráfica XS grafica la medida del proceso gráfica X y la desviación estándar del proceso de gráficas S a lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos. Esta gráfica de control combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puedo utilizar gráficas XS para monitorear la medida y la variación del proceso de sus grupos de longitudes, piezas, tiempos, llamadas o a la presión sanguínea del paciente del hospital. Okay. A continuación, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura y las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realiza una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomarán 1250 lecturas. Okay. Aquí se encuentran los datos. Vamos a abrir el militar.
es similar a la anterior, solo hay que contemplarla, similar a la anterior. Entonces tenemos aquí el día, la máquina y la temperatura. Ok, entonces tenemos esto, que son esos datos. Son 125 máquinas. Vamos a estadística, gráfica de control, subgrupos, y ahora nos vamos a XS. Ok. Vamos a ir al mismo, a todos los que están en una sola columna, todas las observaciones que están para un gráfico de una sola columna. Ok, nos vamos seleccionamos temperatura y nos vamos a tamaño de los grupos. Sería en este caso, como dice aquí, son 50 consecutivos, los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas por 50 días consecutivos. Entonces tomaremos la lectura de los 50 días por los tamaños de los subgrupos, serían 25. Le pondremos una etiqueta que diga temperatura XS. Ok, entonces nos vamos a opciones de X barras, vamos a pruebas, seleccionamos todas y le damos en aceptar. Ok, entonces nos vamos a aceptar. Ok, listo, nos dio la mediana de la muestra. Ok, y aquí se encuentra la media de las medias, son 23.567 y nos da un punto rojo, dice etiquetas de datos de muestra 38, las pruebas fallaron una, se pasa del límite inferior y del límite superior. Ok, así es como se saca una gráfica XS, desviación estándar de la muestra. Ok, entonces nos vamos con el siguiente ejemplo.
Ok, nos vamos con el siguiente ejemplo. Nos vamos a presentación. Ok, seguimos y a continuación dice: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío en megapascales MPa. Este es para la gráfica XR, la gráfica XS. Ok, XR. Ok, estamos. Ok, vemos la gráfica XS. Aquí está. Dice: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales MPa de sus máquinas de montaje está bajo control. Realiza una gráfica de control ok, estamos aquí. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales MPa de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido de megapascales MPa de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR. Ok, es XS en los siguientes datos, de los cuales se presentan 30 días consecutivos, los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas. En total se tomaron 750. Ok, aquí no es XR. Okay. Aquí no es XR. Okay. Aquí es XS. XS. Ok, entonces tenemos que son. Me regreso porque estaba en pausa. Entonces tenemos que son en el primer día fueron 25
25 máquinas. Y aquí dio la presión de vacío de MPa del primer día. En el segundo día igual, 25 máquinas. En el tercer día igual, 25 máquinas. Así hasta obtener, dice aquí, hasta obtener 750 datos. Ok, entonces si obtuvieron los 750 datos, nos vamos a nos vamos a estadística, gráfica de control, subgrupos. Ok, entonces nos vamos en todas las observaciones para una gráfica. Esta es una columna, nos vamos a succión de MPa, seleccionamos y como fueron 25, se pone que el tamaño de los subgrupos son 25. Ok, nos vamos nos regresamos a etiquetas, le ponemos succión de presión XS, succión de presión XS, damos a aceptar, nos vamos a opción de barras y parámetros, estimación, límites y pruebas. Ok, entonces vamos a puntos consecutivos en el mismo lado de línea central, puntos consecutivos todos ascendentes o todos descendentes, y puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo, y K de K más un punto, dos desviaciones estándar desde la línea central del mismo lado, K de K más un punto, una desviación estándar desde la línea central del mismo lado. Total, seleccionamos todas. Ok, puntos consecutivos dentro de una desviación estándar de la línea central de cualquier lado, puntos consecutivos y desviación estándar desde la línea central de cualquier lado. Ok, entonces le damos a aceptar. Ok, aceptar. Ok, entonces después de darle a aceptar, y aquí nos arroja la gráfica media de la muestra y luego desviación estándar de la muestra. Entonces media de las medias, etiqueta de línea 4.0584. Aquí de etiqueta de datos de muestra de 21, las pruebas fallaron 3, y aquí pues todo está bien, ninguno se salió, 0 puntos rojos. Okay. Y esto es así. X, línea central X, y